Es que la facultad, creo, todo está destruido, ¿no? Sí, están rompiendo la escalera, el suelo y todo eso. Por ¡Hala! ejemplo, ahorita han roto todo. ¿Verdad? Creo que hoy día hubo consejo, no sé, ahí habrán quedado de repente. Hoy día veo consejo de facultad. Sí, capaz una compañera acá está en el tercio, ya pues le voy a informar mejor. Pero no ha venido, creo. Dígame, profe. ¿Qué acordaron en el tercio? Sí, dígame. Consejo facultad ya fue hace una semana, ya más todavía. ¿Y qué han acordado? Sobre lo presencial o virtual, presencial nomás. No se puede hacer virtual. No, Y han ya se quedado. ve. Vamos a acordar. Le decía, yo tengo un sólido acá. No, un sólido. Y acá tengo un gas. No, tengo un gas, este es el sólido. Acá tengo un gas. ¿Este gas disolverá el sólido? O sea, ¿qué va a suceder? Este gas tiene que estar acá. Disculpen, el sólido va a estar en el sólido, ¿no? Pases por acá, después de un tiempo, ¿no? Vamos a ver parte de este sólido, ¿no? Parte de este sólido, ¿no? Inicialmente era completo, parte de este sólido ha sido disuelto. ¿Eso es posible? No, inicialmente. Este es al inicio y este es al final, ¿no? Acá, inicialmente en el gas, vamos a poner acá, y del gas al inicio era 1. Ahora, y del gas, vamos a poner acá, y del gas ya no es 1, pues, es menor que 1. Entonces acá vamos a poner ahora y del sólido también. ¿Es posible o no es posible? Vamos a preguntar, a ver, a los señores que siempre vienen. A ver, ¿quién es el que siempre todos los venías? Amani, ahí está. Señorita Amani, usted me ha dicho que ha salido súper bien en el examen. ¿Qué dice usted? Ahí está. Erika Amani. Ah, bueno, la eché me dice la naftalina, pues sí, claro. Sí, No, claro. pero ahí, no, pero no confundas, ¿ah? La naftalina, el gas no lo disuelve, ¿ah? Lo que pasa con la naftalina es que la naftalina se sublima, es muy diferente. Claro, cambia de fase, ¿no? No hay que confundir, Valdeón. ¿Ok? No, estoy diciendo, por erosión del aire, puede ser erosión, pero la pregunta es, ¿el gas disuelve a este sólido? ¿Qué dicen ustedes? Magallanes Danixa, González Ricardo, el que pasa las preguntas. ¿Qué dice González? Ricardo. Su compañero me dice por erosión, por erosión del aire. La niebla marina corroe, no, una cosa es corroer y otra cosa es disolver. A ver. Mejía Montenegro. Lo escucho. O escriba, no sé. Estoy pensando un momento. A ver, estamos dando un tiempo ya. Margarita Karen Vega Gutiérrez.
¿Podría ayudar a su compañero Mejía que está pensando? ¿Nos dejó en visto, Karen? No tengo idea. No tiene idea, Manuel. Está... ¿Qué nos dice el señor Rojas Llano Jesús Alberto? Porque siempre que nos daba buenas opiniones. ¿Qué nos dice el señor Allen Paredes? Nada, pues no tengo idea, la verdad. Yo también pensaba en la naftalina, pero, o sea, sí, quedó claro con eso que es un cambio de página de equilibrio. Claro, esa es sublimación, ¿cierto? ¿Qué nos dice Adalinda Ruiz? Profesor, no sé, la verdad. No le escucho. No sé, profesor. Ok. A ver acá. Cristian Suárez. Sí, profesor. La pregunta que le hice a sus compañeros. ¿Cuál es su opinión? No sé, profesor. Eduardo Tafur. La niebla marina corroe un metal, un terrón de sal bajo un vapor. ¿Ya? Muy bien. Dice Walter Alderson. Entonces, lo que ocurre, un gas, por ejemplo, vamos a suponer el aire, como están diciendo el aire, no disuelve nada. ¿Por qué? Porque su densidad es 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico. La mayoría de los gases con esta densidad no disuelven nada. ¿Por qué el agua disuelve? Porque tiene una densidad igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿qué gas disolverá? Entonces, ¿qué gas tendrá densidad cercana a la unidad? ¿Habrá algún gas que tenga cercana, no? ¿Habrá un gas que su densidad, para que un gas pueda disolver, tiene que estar cercana a la unidad, o cerca de él? ¿Habrá un gas que tenga esa densidad o no? ¿O qué tenemos que cambiar? Ninguno. La señorita Antavia dice ninguno. No hay ningún gas que tenga. Pero para que un gas llegue a estas condiciones, ¿qué tenemos que cambiar? ¿De estado? No, es gas, ¿no? La presión. La presión y la temperatura. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes cuando les dije, a ver dónde está? Cuando les dije esto, miren, ¿se acuerdan ustedes? No sé si se acuerdan. Vengo acá. Aquí. 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 Entonces, tenían esto, ¿no? ¿Esto ya qué era? ¿Se acuerdan? Presión crítica acá. Acá temperatura. Temperatura crítica. Todo esto son gases, ¿no? Gas, digamos, este es vapor, gas, este es sólido, líquido. Cuando los gases se encuentran en esta región, se comportan, dice, como gas y como líquido. ¿Por qué como gas? Porque ¿no? Se comprime con facilidad. ¿Y por qué como líquido? Porque tiene la densidad cercana a la unidad. Recién cuando está en esta región, todos los gases pueden ser solventes.
¿Por qué? Porque ahí sí su densidad es cercana a la realidad. Ya digo, lo que ustedes me han dicho, corroe, eso no tiene que ver nada. Por ejemplo, la sal marina, todo eso, no es, por ejemplo, si tú tienes lo que me decía su compañero, tienes un terrón de sal ahí, ¿por qué esa sal se degrada? Por la humedad del agua. Porque acá, ¿qué tienes? Este aire, ¿qué tiene? Tiene oxígeno, nitrógeno y agua. Y esta agua hace que eso se disuelva. No es por el gas. ¿Ok? No sé si quedó claro. Sí, profe. ¿Ya? Profe, ¿y hay alguna aplicación industrial con respecto a esto? De todos estos estudios. Claro. Sí hay aplicación industrial. ¿Como cuáles? Como dice su compañero, como el fluido supercrítico, hay una aplicación industrial. Por ejemplo, actualmente, ¿qué extraen? Extraen, por ejemplo, están extrayendo, bueno, por ejemplo, bueno, hay una empresa que yo conozco, está entre la frontera y México y Estados Unidos. Una empresa así industrial. Es una empresa que, ustedes conocen la planta del Romero, ¿cierto? ¿O no conocen? ¿Conocen el Romero? Sí. Ya. Entonces, el romero en Estados Unidos le echan a las hamburguesas. O sea, lo pican al romero y le echan, ¿no? Entonces, ¿por qué le echan el romero a las hamburguesas? Porque tiene un saborizante y un estabilizante. ¿Ok? Entonces, en vez de picarlo chiquitito, lo que hacen es, actualmente en Estados Unidos es una planta que utilizan el CO2 en estado supercrítico, es un gas, ¿no? ¿Y qué hacen? Acá ponen el romero y este CO2 en estado supercrítico que extrae, ¿qué cosa? El saborizante, digamos el aceite del romero con CO2 en estado supercrítico. Ahí está. Es una aplicación industrial, a nivel industrial. Entonces, alguien dirá, y profesor, ¿y por qué no usan un solvente? ¿Qué podrían usar el hexano? No, pues, el hexano, acá tendrías que contaminas esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Como el aceite que te extraes es tan poquito, más o menos ¿cuánto? Tendrá 2% de aceite. De 1 a 2%. ¿No? Y es suficiente para hacer eso. ¿Ok? Ese lo utiliza. ¿No? Otra aplicación industrial. O sea, en nuestro país, eso no, ya hablé con usted, creo, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, ¿no? Ejemplo. En nuestro país, el aceite comestible. ¿Cuál es la materia prima? La No palma. hay ¿Cómo? La palma. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la materia prima para el aceite vegetal en nuestro país? En Perú, bien. Soya. Girasol. Soya. ¿Qué más? Girasol. Girasol. ¿Qué más? Olivo. Olivo. ¿Qué más? ¿No hay más? Bueno, ustedes van a ser ingenieros químicos, ¿eh? A ver, ¿alguien más? ¿Qué nos dice Dina Gurto? El maíz, profesor. Maíz, ya. Ok. Coco, para ¿Cuál? aceite de coco. Aceite pero de eso no es- coco. ¿Cómo? Claro, Coco, aceite de coco. Claro. coco. El aceite de coco no usa lo mismo. Ya. ¿Qué más? ¿Cuál? Nueces. Nueces, ya. ¿Qué más? De Señor, castor, acá. profesor. ¿Cómo? De castor. No le escuché bien. ¿Te casó? De castor.
De Higuerilla. Castor. Higuerilla. Es con H, ¿no? Sí. Ya, Higuerilla. Ok. Entonces, mis señores, nosotros, vamos a ver, coco este es para, no es esto, eso no, estos son artesanales, digamos así. ¿Ya? Maíz, o sea, nosotros producimos maíz, sí, pero nuestro maíz es tan bueno, sería desperdiciarlo en el aceite. ¿Ya? ¿Me entienden? El También de maíz, arroz, ¿no? También he leído que de arroz. sí, de arroz también, pero no, nuestro país no sacan de arroz. Ya esos son casi, y arroz tiene poquísimo, ¿eh? Olivo, poco, básicamente, no somos grandes productores de olivo. ¿Ya? De olivo básicamente es casi, digamos, artesanal. Los grandes productores son Europa. ¿Por qué? Porque ellos son grandes productores pues, de aceituna. Nosotros recién estamos pegando. Girasol tampoco. A ver, alguien está opinando. Por soya de Bolivia y palma de la selva, ya, muy bien. Entonces, nosotros producimos de la palma y antes nuestra materia prima de bandera, ¿sabes cuál era? Era la pepa de algodón. Esto era nuestra materia prima. Pero ahora ya no. El que nos ha desplazado es la soya y la palma. ¿No? Básicamente. ¿Por qué? Ya pepa de algodón no. ¿A qué se debe? ¿Quién me dice? Básicamente todo es soya. Bueno, girasol poquito, porque no somos grandes productores de girasol nosotros. Y palma, ¿no? Palma para cierto tipo de aceites, ¿no? Pero más es soya. ¿Por qué soya? Y ya no pepa de algodón. Es lo que nosotros somos grandes productores de algodón, ¿no? Nosotros producimos algodón y exportamos algodón. Más abundante y barato. Básicamente eso. ¿Y por qué es tan barato la soya? ¿Por qué es más barato que la pepa de algodón? Si nosotros, está acá al costadito nomás la pepa de algodón. ¿No? Casi regalado nos dan, ¿no? La pepa, aún así es mucho más caro que la soya. ¿A qué se debe? ¿Se han puesto a pensar? Se necesita mucha pepa, también se necesita mucha soya. Es que la soya es transgénica. Como es joya transgénica, ya que los bolivianos, los argentinos y los brasileños han sembrado tanto que es baratísimo. Ahora, no sabemos estos productos transgénicos qué consecuencia tendrán, ¿no? No se sabe. Y eso lo sabremos acá unos 20, 30, 40 años, ¿no? No sabemos. Por eso que el aceite es baratísimo, ¿no? O sea, el aceite que viene afuera es barato, porque la soya está barata, pues, básicamente. Bueno, en nuestro país no hay productos transgénicos, ¿no? Ojalá que Perú no entre a productos transgénicos, porque así perdemos ¿cómo se llama? Nosotros, ¿cómo le llaman eso? Nuestra variedad, porque nosotros producimos un montón de cosas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a comenzar a producir productos transgénicos, perdimos nuestra agricultura, ¿no? Nuestra diversidad. Muy bien, Carlos. Nuestra diversidad. Gracias, esa es la palabra. Ya, señores, esto es. Entonces, ¿en qué consiste esto?
Entonces, no sé si les he explicado, tenemos la soya, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos en nuestro país, tenemos la soya, nos venden la soya, ahí están las bolitas. Lo primero que hacemos es lo prensamos, ¿cierto? Viene un proceso de prensado. Viene el aceite, este es lo que llaman aceite virgen, ¿cierto? Y acá viene la torta, ¿correcto? La torta. Pero en esa torta hay aceite. ¿Cómo yo extraigo el aceite de esa torta? ¿Quién me dice? O sea, acá ya viene la torta. En la torta hay más o menos ¿cuánto? Hay de 8 a 10% de aceite. Hay que extraer ese aceite, no podemos botarlo. ¿Cómo extraigo el aceite de la torta? Ante la solubilidad de sólido. Solubilidad, no pues, acá en nuestro país, estamos hablando de Perú, bien. ¿Con qué extraen? O en nuestro país, ¿con qué extraemos? Porque usted me está pidiendo aplicación industrial, ¿cierto? Entonces en nuestro país usamos hexano. Y por acá, ¿quién sale? El hexano más el aceite. Y lógicamente por acá ya pues sale el hexano, un poquito de aceite y acá la parte es, digamos, sólida, ¿no? Y esto nuevamente hay que tratar, etcétera, etcétera. Ahora, este aceite más el hexano, ¿cómo lo separo? ¿Cómo se llama ese proceso? Destilación. Es evaporación. Por evaporación se va el hexano y por acá sale aceite más hexano. Pero el hexano más o menos acá el hexano es 10 a la menos 3%. El resto es aceite. Entonces, por un proceso, dice, o sea, ¿qué ocurre? Como hay una teoría, dice, ¿por qué no se elimina todo el hexano? Porque dice que hay una masa grande acá de aceite y acá queda el hexano. Y ya el hexano, como acá tienes una gran masa de aceite, ya no puede salir el hexano. Por más calor que le des, no sale el hexano. Se queda ahí atrapado molecularmente. Por eso que tienes un hexano de esta cantidad. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, esto está permitido por el Ministerio de Salud. ¿Cómo se llama? DIGESA. Y eso consumimos nosotros. ¿Ok? Entonces, nosotros, nuestro aceitito tiene esto. De hexano. Permitido por el Ministerio de Salud. Pero esto con el tiempo... Con hexano, ¿Cómo? O sea, nosotros comemos aceite con hexano. Así es, pero con 10 a la menos 3, más o menos, que está permitido con riqueza, pues, ¿no? Pero según los estudios que han hecho, ese hexano, ¿cómo? Con el tiempo, pues sí nos hará daño, ¿no? Ay, claro, con el tiempo nos hace daño, eso se va acumulando en el organismo. Eso se acumula, por eso en las enfermedades que tenemos. Entonces, en los países industrializados, dice, no, para ahí, yo ya no uso hexano. Bien. ¿Acá qué usan? Usan el CO2 supercrítico, lógicamente es más caro, pues, ¿no? Entonces, por acá, ¿qué viene? Viene el aceite, ¿no? El aceite más el CO2 supercrítico. Por acá, ¿qué viene? Solamente acá había una válvula de expansión, lo expandes. ¿Qué ocurre? Lógicamente el CO2 supercrítico pues es más o menos a qué presiones. Acá estás trabajando más o menos a, vamos a poner la presión crítica del CO2 más o menos 73, su temperatura crítica es, no me acuerdo, 33 creo, ¿no? Fíjense ahí. 33 creo que, no me acuerdo. Este es atmósferas. Entonces, ¿tú acá estás trabajando? ¿En qué condiciones estás saliendo acá? Más o menos, vamos a poner 200 atmósferas y vamos a poner 45 grados centígrados. En esas condiciones. Bajas aquí tu presión
a una atmósfera, el CO2, ¿en qué estado está? Y temperatura ambiente. ¿Cómo está el Gas. CO2? Gas, se va como gas. Ah, Y acá se queda el aceite. Ahora, alguien puede decir, pero profe, acá puede quedarte igual como el hexano, un 10%, un 10 a la menos 3%. Sí puede quedar, pero el CO2 en el organismo no hace daño. Por eso que tomamos la bebida gaseosa, la cerveza, todo, ¿no? Ahí consumimos mucho más todavía. ¿Sí o no? Entonces, esa es la aplicación industrial. Lo que hacen allá en los países industrializados. O sea, en los países industrializados ya no utilizan hexano. Utilizan esto. Por eso que su aceite es mucho más caro. Ahora sí me entendieron. sí, profesor, sí. Hay ciertos procesos acá que en nuestro medio, lamentablemente, están haciendo eso, ¿no? Lógicamente, aceite importado, mejor, pues lógico, que el costo es mucho mayor, ¿no? Así es. Ese es el problema. Ya, ese es lo que... lógicamente acá, ese es un gas, pues se puede utilizar otro tipo de gas también, ¿no? Bueno, el más benigno es el CO2, por el momento. Y este equipito que te digo, ahí ya se ha comprado en el laboratorio. En el laboratorio de Low hay un equipo de extracción con fluido supercrítico, ¿no? Bueno, en nuestro medio se está utilizando bastante para extraer digamos, las materias activas de algunas plantas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un proyecto en la facultad de la pepa de durazno, tenemos la pepa, le hemos prensado esa pepa y tenemos la torta. De esa torta estamos extrayendo el aceite con fluido supercrítico. ¿Y qué aplicación tiene ese aceite? Básicamente es industria cosmética. Aerosol, no sabría decirte, aerosol es otra cosa. No entiendo, Ale. Bueno, el aerosol es un contaminante ambiental, ¿no? No me refiero a los aerogeles, que tienen algo que ver con eso. De repente también se puede usar, pero dependiendo si es contaminante o no. Ok, señores, ese es básicamente lo que vamos a ver ahora. O sea, ahí se aplica esto, ¿no? Entonces acá, lo que se hace básicamente es esto, ¿no? Decimos acá. Nosotros acá, ¿qué tenemos? Tenemos acá, ¿viene acá atrás o no? Tenemos acá, dice, consideremos en esta sección equilibrio de un sólido puro, dice especie 1, tenemos el sólido puro y el vapor. Entonces acá, ¿qué tenemos? Este es el sólido, ¿no? El sólido. Ok, este sólido es el soluto. Ok, y este 2, que es el gas, es el solvente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este sólido va a estar acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este para calcular termodinámicamente, ¿no? ¿Qué tenemos? Y1. ¿Y1 qué es él? Y1 es el soluto. Y1 es el soluto. Y Y2 es el solvente. Entonces, ¿quién es el que tiene que estar en equilibrio? En equilibrio tiene que estar es F1 en el estado sólido, tiene que estar en equilibrio con F1 en el estado gaseoso. Ese es el equilibrio. ¿Quién es 1? Digamos así, para nuestro caso, ¿quién sería? El aceite. Y acá es aceite, digamos así. O bueno, aceite se toma como, digamos así, como líquido. Pongamos acá.
El sólido. No sé si ustedes han escuchado de colesterol. ¿Alguna vez han escuchado colesterol ustedes? Ya, entonces, miren. Este que sea la grasa, la leche sólida, la grasa, internamente hay colesterol. Y ese colesterol, este sería uno. Yo quiero extraer el colesterol con estudio supercrítico. Entonces, ustedes dirán, ¿y para qué yo quiero sacar el colesterol de la grasa? ¿Quién me dice? A ver, ¿para qué es bueno el colesterol? ¿Alguien tiene idea? ¿Para qué es bueno el colesterol? Ya, yo sé que en la salud a nosotros no hace mal, pero usted sabe que, a ver, como un comentario, cuando se saca la grasa de la leche, ¿qué tiene? Tiene triglicéridos. ¿Qué tipo de triglicéridos tiene? Tiene pesados, medianos y livianos. Se le retira los pesados y quedan los medianos y los livianos. Estos medianos y livianos se utiliza en la industria de alimentos. Y en este pesado hay colesterol. Yo no lo puedo botar esto. ¿Por qué? Porque tiene ese colesterol. Y el colesterol es caro. Más o menos un gramito de colesterol está $100. Entonces, mira, un gramito de colesterol 100 gramos. Un gramito de colesterol $100. ¿Y para qué sirve el colesterol? El colesterol es materia prima para las cremas humectantes. Ustedes han visto que hay cremas sumamente caras, ¿sí o no? Porque son hechos de colesterol, pues natural. Porque hay colesterol artificial también. Cuanto más una crema tiene más colesterol, esa crema es mucho más cara. ¿Ok? Sobre eso fue mi trabajo de investigación que hice, mi maestría. Yo extraje colesterol de la grasa de leche con fluido supercrítico. Profe, ¿y solo para las cremas lo usan? Básicamente, sí. Porque eso rejuvenece, es una grasa buena. ¿Ya? Sobre eso trabajé mi maestría ya hace 20 años. ¿Y quién hacía ese? ¿Quién hacía ese trabajo? La Nestlé. ¿Me entiendes? ¿Ok? Por ejemplo, ahí. Acá, por ejemplo, ¿qué se puede sacar? Por ejemplo, ¿no? Pero se tiene que estudiar, ¿no? O sea, podemos sacar, por ejemplo, la maca. La maca tiene su materia activa. Nosotros lo vendemos toda la maca, pero nosotros podemos extraer con el CO2 su materia activa y vender solamente su materia activa. ¿A qué vender toda la maca, no? Solamente eso. Y de repente la maca tiene otros componentes, ¿no? De repente almidón, y esos almidones se utilizan para otra cosa. Y extraer solamente esta materia activa y venderla. Pero ahora hay que saber también primero, ¿no? De repente el CO2 no lo disuelve. Entonces, si no lo disuelve, ¿qué se le añade? Un cosolvente. ¿Qué se le puede añadir? Agua. ¿Pero en qué porcentaje? En 5% de agua. ¿Y esto cuánto? 95%. Entonces se dan cuenta. Y cambias el poder de solubilidad. Entonces, bueno, todo eso ya es materia de investigación, ¿no? Cosas así. Si a alguien se interesa hacer tema de investigación sobre ese tema, piénsenlo. ¿Ok? Entonces estamos acá, ¿no? La fugacidad del componente 1 en la fase sólida es igual a la fugacidad del componente en la fase gaseosa. Es lo que yo quiero saber. Entonces, es lo que está diciendo acá, ¿no?
Entonces vienen acá. Eso es lo que dice. Pum, acá. Fugacidad. Fugacidad del componente 1 en la fase sólida. Fugacidad del componente. Entonces acá. ¿Qué viene? La fugacidad del sólido. Fugacidad del componente en la fase sólida. ¿Cómo lo representas? De esta manera. No dices tú. Fugacidad del sólido es presión de saturación. No. Fugacidad del componente 1 en la saturación. Y así. Y no nos olvidemos que esto está con su rayita. Entonces, esta fugacidad con rayita, ¿a qué es? Es igual a, digamos así, X1 por fugacidad de 1 en la fase sólida. ¿Esto qué es? ¿No? Esto es del gas o del vapor, es I1, sabemos que este es por la presión. Porque si, no, por ejemplo, lo que yo les decía, aquí yo tenía colesterol, ¿no? Colesterol. Entonces, en la grasa, la leche, el colesterol es bajísimo, ¿no? Entonces, yo tenía este valor. Conozco este valor. Más o menos es al orden de 0.01, vamos a poner. Esa es la cantidad de grasa. ¿El resto qué es? El resto que es grasa. Entonces, en esto hay 0.01. Yo F1 de saturado, ¿no? F en estado sólido lo puedo calcular. ¿Por qué? Tengo que conocer la presión de saturación de ¿quién? Del colesterol. Coeficiente de fugacidad de saturación del colesterol. Volumen molar de saturación del colesterol. Tengo que calcularlo. Presión, todo. Esta es la presión a la cual yo voy a... Esta P es la presión con la que el CO2 va a entrar acá. ¿No? Presión vamos a poner 200 atmósferas y temperatura 45. Entonces yo a 45 grados centígrados, tengo que calcular presión de saturación, el coeficiente de fugacidad de saturación, el volumen de saturación, y ahí está. Tengo todo. Puedo calcular esto, ¿cierto? Esto es dato, porque yo ya sé cuánto es. Igual. I1. Entonces yo tengo que calcular cuánto es I1, cuánto colesterol se va a disolver acá. ¿No? Pues si yo vengo acá, digo acá, estoy dando un ejemplo, CO2 supercrítico y acá, CO2 supercrítico, acá tengo la grasa, entonces por acá, ¿quién va a salir? Va a salir el CO2 supercrítico y ¿quién? Y el colesterol, pongamos. Entonces yo acá voy a tener el I del CO2 supercrítico, el I de ¿quién? Del colesterol. Eso es lo que tengo que determinar termodinámicamente. El coeficiente de fugacidad lo puedo calcular. Esta presión lo tengo. Es lo que tenemos que hacer. No sé si me entendieron. Termodinámicamente yo tengo que calcular este valor. Experimentalmente sí tengo esos valores. Yo puedo calcular esto experimentalmente. ¿Ya? Entonces tú, más o menos, termodinámicamente, puedes decir, si tienes la presión, tienes esto, puedes decir, termodinámicamente, ¿cuánto yo puedo extraer de colesterol en estas condiciones de presión y temperatura? Ya tienes una idea. Y vas al experimento y compruebas si puedes extraer con eso. Para eso sirve esto. ¿Ok? No sé si quedó claro, señores. Nadie opina. Sí, quedó claro. Gracias. Entonces, acá presión de saturación del sólido puro, coeficiente de fugacidad de la presión de saturación, volumen molar del sólido puro. Entonces, acá que tengo la fugacidad gaseosa, como le decía, ¿no? Acá es coeficiente de fugacidad del componente 1, la solubilidad del componente sólido, la solubilidad del componente sólido, ¿en qué estado? En el estado gaseoso. Acá falta en el estado gas. Y la presión total del sistema. Ya está. Entonces no se olviden, por favor,
Esto es... Entonces, esta fugacidad es X1. Normalmente esto, no sé, normalmente es 1. 1 cuando está el componente puro, pues, ¿no? Pero si no está puro, hay que saber, como el ejemplo que les di, ¿no? Acá en esta grasa, esto cuánto es, ¿no? ¿Ok? A eso se refiere. ¿Veo clarín? Sí. Muy bien. Eso es aplicación. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve la termodinámica. Para determinar cuánto se puede disolver. Porque ya sabemos cómo calcular la fugacidad, cómo calcular las actividades. Muy bien, señores. Entonces, no sé qué viene después. Ahí está. Esta es nuestra ecuación. No, lógicamente que acá falta un X1. ¿Ya? No se olviden, un X1. Normalmente este X1 es 1, pero hay que ponerlo. Pongan acá. Y la fórmula es así. Entonces, lo que yo quiero calcular es este es mi incógnita. Lógicamente que este proceso es iterativo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, ¿qué tengo? Yo tengo acá dos componentes. Que vamos a poner el componente 1, que es el soluto, y el componente 2, que es el solvente. Cuando aplique mi coeficiente de fugacidad, será pues para una mezcla. No va a ser para un componente puro, porque acá es una mezcla. Por eso que esto se hace trabajoso, ¿no? Porque esto, ahora, va a depender también. A veces, no solamente pues tengamos aquí solamente un componente, podemos tener varios componentes. Ahí se complica más todavía. ¿Ya? ¿Me entienden? Por ejemplo, como les decía, yo en esta grasa, ¿qué tengo? Tengo colesterol, tengo triglicéridos, ¿no? Y así, ya tendría 3 componentes, ¿no? Colesterol, triglicéridos y la grasa en sí. Serían 3 componentes. Ahora, y si tú quieres todavía determinar esos triglicéridos, ¿qué componentes hay? Ah, y eso se hace más. Porque tú quieres saber solamente de un componente. Pero tienes que relacionarlo con los otros componentes, porque ahí no está solo, pues, ¿no? Cuando tú extraes, por ejemplo, cuando tú extraes el CO supercrítico, acá no solamente sale el colesterol, sale otros componentes más. Entonces, tú solamente quieres determinar sobre este punto. ¿Cuánto es de esto? Pero está relacionado con los demás, ¿sí o no? Entonces hay que saber. A veces normalmente, por eso que cuando se hacen modelos, cuando se hacen estos tipos de modelos, lo que hacen es lo siguiente, mira, lo que hacen es lo siguiente. Para tener solamente 2 componentes, lo que hacen es, dicen, ah, ya. Esos son modelos termodinámicos, ¿no? Para los modelos termodinámicos, lo que hacen es, experimentalmente, ¿eh? Vamos a poner acá. Aquí cargan, ¿no? Aquí cargan, ¿a quién? Al soluto puro. Puro. Totalmente puro, ¿eh? Al soluto puro. Y por acá, entra el solvente. Entonces, ¿qué vas a tener por acá? Solamente tienes a quién? Al solvente y al soluto. Entonces, lógicamente, pues, este solvente tiene 2, ¿no? Porque este es puro, pues. Entonces, termodinámicamente lo puedes hacer rápidamente. Pero ya cuando no es soluto puro, tiene otros componentes, esto ya se complica. ¿Ya? Por eso que hay papers, ¿no? Sobre eso. Si ustedes ven papers de modelamiento de fluido supercrítico, van a encontrar un montón de artículos sobre eso. Primero es para solamente soluto y solvente. Después hay una infinidad. Si alguien se anima a hacer
algún paper sobre esto, bacán. Yo tengo datos experimentales. Si alguien se interesa sobre este tema. Es muy interesante. ¿Alguien se anima, señores? ¿O arrugan? Puede ser, profe. No, pero esto básicamente es el que domina su, ¿cómo se llama? Su programación, sale al toque, pues. Lo programas y sale. ¿Ya? Eso es lo interesante de esto. Y el siguiente equilibrio es solubilidad en la fase líquida. Entonces, acá, ¿qué es? El líquido tiene que disolver al sólido. Ejemplos de eso, señores. Cuando un líquido disuelve un sólido. ¿No? Ahí sí tengo un montón de ejemplos, pero no. Ahí tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos es cuando tú tomas tu taza de café, ¿no? Tu taza de café y le añades azúcar. Hay que determinar cuánta azúcar se disuelve en el café a ciertas temperaturas y presión. Determinar. ¿Cómo se determina eso? ¿Ya? Eso lo vamos a hacer el día jueves. Acetona en polímeros, por ejemplo. Hay un montón de cosas, ¿no? ¿Ya? El jueves terminamos esta parte. Hoy no les he dejado ni un trabajo, ¿no? No. Ya no quiero dejarles trabajo ya. ¿Está bien o no? El jueves depende si me ocurre algo. Creo que sí nos dejó trabajo, profesor. Ah, un trabajo le dejé, ¿no? Profesor, sí dejó uno. Ah, ok. Ya, gracias. Ya no me deje mucho trabajo porque estoy cansado. Dice, quiero dormir, dice Walter Anderson. Walter Anderson, ¿tú eres de acá de Lima o eres de provincia? Ah, de provincia, profesor. Estoy en Ayacucho. ¿De qué parte de Ayacucho? Ah, de Puquio. Ay, tú eres mi paisano. Ah, sí, profesor. ¿Usted también es de por acá? Yo soy de Ayacucho, Ah, ya. pero yo soy de Parinacochas. Ah, de Coracora. Por ¿Será? ahí, ajá, por ahí. Mi papá es de Coracuara. Ah, ya, profesor. Sí, conozco. Ah, estamos cerca entonces, profe. Si tú eres de Puquio, ahí tengo un hermano de mi papá, un tal Guaita. De repente le conoce por ahí. No había oído, en verdad. Como ya la ciudad es grande y bueno, hay tantas Ah, tu abuelo familias, también. ¿no? También tiene razón, Puquio es grande. No conozco Puquio. No conozco. Es que yo he salido de mi pueblo, pues, ¿a cuánto? A los 11 años. Ah, ya no he vuelto por acá ya. Ah, no, de ir, sí. Ahora voy a ir, pues, ahora para... Por eso que no quiero tomar ese examen. Voy a ir a la fiesta. Claro, profe. Ok, Andrés. Ya, nos estamos viendo la otra semana. Chao. Hasta luego, profe. Ya, profesor. Nos vemos, muchachos. Chao. Profesor. Profesor, Sí, le escucho.